final de cuando arrancan a estaquear, en el proceso de estaqueado y bueno, todo esto que es tan importante como la seguridad alimentaria, ¿no? La verdad que tenemos dos profesionales como Viviana y Vero que nos da un placer, digamos, tenerlas acá y que ustedes también puedan asimilar esos conocimientos, ¿no? Bueno, nos acompaña Pablo, Fernando de Mendoza, aquí Marcos de Ucacha, bueno, mucha gente también del lugar, seguramente irán llegando en el transcurso de la mañana también, gente de la Escuela Quinoa, también se está trabajando con los chicos de la Escuela Quinoa, con los chicos de la Escuela Municipal de Perico, no sé si las chicas que están son de la Escuela Agropecuaria o no, había venido gente de Abrapampa, de la Escuela Agropecuaria, no sé si hay alguien o todavía no llegaron bien. Bueno, la idea es que le saquen el jugo a las chicas, la verdad que son charlas muy nutritivas, ¿sí? Donde uno por ahí piensa que se la sabe toda, pero con las chicas la verdad que nos dan vuelta y nos hacen así, nos siguen sacando, las seguimos exprimiendo nosotros. Por ahí las aprovechamos en charlas más íntimas, pero dudas que tengan, consulten con las chicas, como les digo, desde la federación, desde la comisión directiva y de los diferentes departamentos que hay, sabemos que hay una necesidad de ver todos estos temas, ¿no? Entonces la idea es que se saquen las dudas que tengan y también profesionalizar la actividad del asador. Esto los va a terminar nutriendo de una manera que no se lo imaginan. Mañana también nos va a acompañar Natalia Barrio Nuevo, específicamente con algunos puntos en particular. Así que bueno, darle la bienvenida a los que vienen de lejos, a los que son de Jujuy, que no pierdan estas actividades que hace la federación. Les recuerdo que también el día sábado,
importantes a la hora de destacar. Es lo que quieren cumplir para el 2030. ¿Para qué? Para que el mundo esté libre de hambre, libre de desnutrición y que la alimentación y la agricultura sean la base de una vida saludable para todo ser humano. Entonces ya dijimos que la seguridad alimentaria no solo involucra la parte de inocuidad, sino también de calidad y cantidad. Pero nosotros hoy nos vamos a referir únicamente a la inocuidad. Vamos a hablar de inocuidad de alimentos. ¿Sí? Esa es la parte que más nos interesa. ¿Y qué es la inocuidad de los alimentos? ¿Qué es un alimento inocuo? Un alimento inocuo es un alimento seguro. Es un alimento que sé que no me va a producir un daño, que sé que a un tercero no le va a producir un daño. Ni para quien lo consume, ni para quien lo está preparando. Pero eso no es la responsabilidad de una persona. Es la responsabilidad de toda una cadena agroalimentaria donde existen un grupo de personas que son los que van a llevar al producto final de ese alimento. Que un alimento no sea inocuo quiere decir que transmite enfermedades. A eso le llamamos ETA, que serían las siglas de enfermedad transmitida por alimentos. Estas ETA están a la orden del día. Nadie de acá me va a decir que nunca se descompuso, que nunca se intoxicó, que nunca tuvo un dolor de estómago, que nunca todos nos intoxicamos alguna vez, todo el mundo tuvo una ETA, solo que no la llamamos así. Decimos, ay, me duele la panza, ay, estoy descompuesto, uy, tengo náuseas. Pero nosotros no estamos diciendo, uy, no, tuve o tengo una enfermedad transmitida por alimentos. Ahora, el tema es, ¿cómo se origina? ¿Quiénes la causan? ¿Qué elementos la causan? ¿Y cómo lo puedo también solucionar? Una ETA puede venir por mala higiene personal, contaminación cruzada, manipulación inadecuada de alimentos, ropa de trabajo y equipos sucios, temperaturas de conservación inadecuadas, utilización de alimentos no comestibles o inadecuados, trabajadores infectados. Fíjense que hay mucho del área del manipulador, porque el manipulador va a ser el eje central hoy. Insectos y roedores, productos químicos en los alimentos, productos físicos o cocción o recalentamientos inadecuados. ¿Cuáles son los orígenes de las ETAs? 3 peligros fundamentales. Estos 3 peligros son o físico, o biológico, o químico. ¿Alguien se imagina más o menos por qué lado va cada uno? De físico, biológico, químico. Vamos primero físico porque puede estar contaminado, el físico porque puede estar contaminado con alguna cosa, qué sé yo, una arenilla o exactamente, refiere a lo físico propiamente dicho. Tal cual. Pero vamos a definir mejor qué es un peligro y qué es un riesgo. Porque nosotros a veces utilizamos mal las palabras peligro y riesgo. A veces decimos, uy, qué riesgoso que es. Y también evaluamos un juicio que tampoco se involucra acá. ¿Qué es el peligro? El peligro es el agente potencial de causarlo. Por eso dijimos recién peligro físico, químico o biológico. Los tenemos identificados. Es un agente, ¿sí? Es palpable. Pero el riesgo no. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro, ¿sí?, se lleve a cabo. Es un número. Me está diciendo cuán probable es que ese peligro pueda ocasionar un daño. Entonces, yo les puse 2 imágenes acá. Una es un cartel que dice precaución, hay medusas en el mar. Las personas que están caminando ahí, ¿tienen algún riesgo? No. ¿El peligro existe? Sí, está en el mar. Pero mientras ellas no se sumerjan, ese riesgo no se lleva a cabo, su probabilidad es baja. El riesgo es algo que uno mismo decide asumir. En cierta forma. Porque si vos no te metes al agua, no tenés el riesgo de que una medusa te pique. Exactamente. O sea, el riesgo es una probabilidad de que el peligro ocurra. El peligro puede estar. El tema es, ¿lo vamos a hacer, lo vamos a transformar en un riesgo viable, aceptable, alto?
Esas son las preguntas que nosotros hoy vamos a tener que ir deliberando. Análisis de riesgo es lo que hacen generalmente los investigadores a la hora de decir si este alimento es viable, si estas condiciones son aceptables. ¿Qué es el análisis de riesgo? El análisis de riesgo son series de pasos, ¿sí?, lógicos, que dan un soporte a esa toma de decisiones a la hora de evaluar si un peligro es un riesgo. Tiene que tener un sustento, o sea, yo no puedo decir, ay no, sí, ¿sabés qué? Eso es altamente riesgoso, porque ahí estoy cayendo en la percepción del juicio, donde es subjetivo. El análisis de riesgo lo hacen los profesionales, porque ellos justamente lo que le dan es un sustento, ¿sí?, a esta evaluación para poder decidir y decir realmente, sí, esto es riesgoso. El peligro dijimos entonces que era el agente que lo causaba, y el riesgo, que es el número, es la probabilidad de que ese peligro ocurra. Estas definiciones las tenemos que tener en claro o considerarlas para no caer después en las palabras erróneas a la hora de hablar, porque si no, no entendemos lo que el otro nos dice y tampoco estamos nosotros pudiendo explicar lo que queremos transmitir. Hay un cuarto peligro que además del físico, químico, biológico, que en realidad es químico, pero que no se lo considera mucho, y es el tema de los alérgenos. ¿Cuántas veces compraron un producto y dice, aclara, abajo en algún lado, puede contener trazas de maní, puede contener trazas de lácteos, puede contener... ¿Por qué? El rotulado me está indicando que ese puede tener un montón de componentes que yo no los estoy considerando. Porque el 20% de la población tiene algún tipo de alergia, solo que no lo sabemos o no nos estamos dando cuenta. Estas 14 que yo les puse acá son las más comunes: el huevo, el pescado, la soja, el maní, los lácteos, el apio, la mostaza, semillas, dióxido de azufre y sulfito. Fíjense que los vinos generalmente dice que puede contener trazas de sulfitos, ¿sí? O sea que también es un alérgeno. Los moluscos, ¿sí? El gluten, que es el que más conocemos en realidad. Pero cualquiera de ellos son alérgenos. Por eso es importante que a la hora de establecer un rotulado, en ese rotulado se aclare que ese alimento puede contener trazas de... Es muy importante. El gluten, o el celiaquismo, o la intolerancia al gluten, es justamente uno de los alérgenos que más conocemos, y la enfermedad obviamente se llama celiaquismo. Es la que más habitual hay, ¿sí? Mucha gente por ahí no está definida como celíaca, porque hay una serie de estudios que tienen que realizarse para definir el celiaquismo. Pero sí hay mucha gente que es intolerante al gluten. Entonces, es lo mismo, en definitiva, porque le está generando un daño. Nosotros hoy vimos un montón de rotulados que dicen sin TAF, sin trigo, sin avena, sin centeno y sin cebada. Esos cereales son los que tienen justamente la proteína del gluten. Yo voy a hacer una extracción, voy a sacar a la avena de esos 4. Los que tienen fisiológicamente la proteína del gluten son el trigo, el centeno y la cebada. La avena no lo tiene, pero ¿por qué se lo incluye dentro de este grupo no apto para celíacos? Porque no se puede asegurar en la República Argentina que la avena, en alguno de sus pasos de la cadena alimentaria, no haya tenido contacto con gluten. Es por eso que se la encuentra dentro de esta denominación. En otros países es muy probable que podamos encontrar avena libre de gluten. A veces llega de acá, no sé, yo no vi acá todavía, pero puede estar. Si a alguien lo importa, puede estar. Pero nosotros tenemos que ir a los sellos. Los rotulados, para nosotros mañana tenemos justamente todo un seminario en función de los rotulados. Los rotulados son sumamente importantes porque es tanto como lo que yo como productor quiero que el otro sepa, y aparte me dice la ley lo que tengo que poner para que el otro sepa, sino que además yo como consumidor tengo que aprender a leerlo para saber qué es lo que tiene. Porque en definitiva el rotulado no es otra cosa más que un compromiso
entre productor y consumidor. Si yo lo compro y no hago lo que el rotulado me dice a la hora de conservarlo, si hay una intoxicación de por medio y en el análisis lo que se observa es que justamente fue el consumidor el que no lo conservó como decía el rotulado, entonces el problema es del consumidor y no del producto ni del productor. Es como una especie de compromiso entre los dos. Entonces los rotulados son sumamente importantes. Por eso mañana va a estar toda esta charla del seminario en función de cómo son los rotulados, qué deben tener, qué es lo que dice la ley y cómo se los puede complementar a la hora de trabajar con rotulados que por ahí no tienen registro nacional de producto alimenticio. Entonces, para los celíacos, en su mayoría, que un alimento tenga trazas de gluten es una intoxicación y esa intoxicación los puede llevar al hospital. Yo no sé si ustedes llegaron a ver, bueno, yo no lo puse específicamente por era el punto, pero lo que genera es una alergia a nivel intestinal, ¿sí? Y todas estas microvellosidades que tenemos en el intestino, que aumentan la superficie para dar mejor absorción, se ven aplanadas debido a esta alergia y justamente lo que genera es una falta de nutrición. Por eso es que la mayoría de los celíacos son personas con abdomen inflamado, más delgadas, en caso de los niños no llegan a crecer lo suficiente, no absorben nutrientes, o sea, hay un montón de indicadores que dan pauta de que puede llegar a ser celíaco. Y es mucho más común de lo que nosotros creemos. De hecho, en el caso de los niños, uno de cada 79 niños es celíaco y cada vez hay más, se están detectando más. Entonces es muy importante que a la hora de hacer un alimento sepamos que el libre de gluten, ¿sí?, no es simplemente un rótulo que le pongo porque queda lindo o porque me da una venta, sino que puedo generar un daño. Fíjense que en el Código Alimentario Argentino, que es nuestra ley nacional, establece un contenido máximo de 10 miligramos por kilogramo como un alimento apto para celíacos. Y hay laboratorios específicos que son los que tienen que realizar esos estudios para que después se puedan llevar a la unidad jurisdiccional correspondiente y que ellos aprueben que ese producto fue apto para celíacos. Cualquier sello sin laboratorio es una falsificación y una adulteración. Vamos a ver los peligros químicos. En general, uno cuando habla de peligros químicos se remite únicamente o piensa únicamente en agrotóxicos o agroquímicos. Uno dice generalmente agrotóxicos cuando hay malas prácticas agrícolas, ¿no?, cuando se exceden. Uno generalmente se piensa y dice no, porque los vegetales que le ponen los químicos y se van y entonces me está generando una intoxicación. Hay millones de intoxicaciones químicas que nosotros no conocemos. Como por ejemplo, sustancias tóxicas naturales, micotoxina, mico viene de hongos, o sea, no sé, tengo cereales, lo conservé mal, desarrollaron los hongos y estos liberaron toxinas. Las toxinas, nunca van a escuchar hablar que una toxina se mata, porque una toxina es un químico, por lo tanto no lo puedo matar. Una toxina, como químico, puedo inactivarlo, pero la mayoría de las toxinas no se inactivan con calor. Esto de la frase, el fuego mata todo, no existe, no es así. El fuego no mata todo, le van a matar el calor, asadores y demás, porque si todos es la frase fundamental, pero bueno. No mata todo, sí me disminuye, y casi sí todo, es muy ¿no? importante. Casi todo. Negociamos. Mata lo vivo, no mata el resto, porque no puede. Entonces, como las toxinas no es justamente un ser vivo, no las voy a matar. Sí hay toxinas que se pueden inactivar, pero no todas. De hecho, yo diría que son las menos las que se inactivan por calor. Después tenemos las saponinas, que son de la quinoa. Ustedes que son de acá de la zona norte saben perfectamente que la tienen que lavar, porque justamente necesito eliminar este tóxico, si no después estamos todos descompuestos. En el caso de las legumbres tenemos las lectinas y los glicoalcaloides en el caso de las papas. O sea, en definitiva, todos los alimentos tienen tóxicos, pero tenemos que conocerlos. La soja también. Contaminantes ambientales como dioxina, mercurio y plomo los pueden tomar los propios alimentos de las tierras o a veces de las aguas.
El tema de las aguas de riego es sumamente importante como buenas prácticas agrícolas y son fundamentales, porque de hecho las buenas prácticas agrícolas son las que prohíben el uso de agua hervidas a la hora de regar. Y la mayoría de los peligros biológicos que aparecen en las vegetales, sobre todo los de tierra, como las verduras o las frutas como las frutillas, ¿sí? Lo que ocurre después es que aparecen enterobacterias que no deberían haber estado ahí, porque se piensan que a través de este tipo de riego voy a tener mejores plantas, más grandes y demás. Y lo que estoy generando es un aumento en el peligro biológico. Uso generalizado de aditivos alimentarios. Cada vez que ustedes ven un rótulo van a ver que tiene aditivos, tiene emulsionantes, tiene conservantes, tiene un montón de INS que nadie sabe que son los INS. O sea, me están poniendo un montón de cosas que yo en definitiva no tengo ni idea de qué son. Bueno, todos esos INS justamente tienen que ver con aditivos, conservantes, ¿qué más? Coadyuvantes, todo lo que utilizan para que ese alimento sea tal cual ustedes lo reciben. Pero ¿qué pasa con los aditivos, coadyuvantes y demás? Hay algo que se llama dosis diaria admisible, que es el nivel de toxicidad que un cuerpo puede admitir. Mañana vamos a hablar también del etiquetado frontal un poco más para ver en qué cosas esto me afecta. La dosis diaria admisible es lo que mi cuerpo puede aceptar de ese componente, ese compuesto, sin hacer ningún daño. El tema con los alimentos es que tengo una dosis diaria admisible de edulcorante, ¿no? Entonces, cuando hacen un yogur, están dentro de la ley, dosis diaria admisible. Pero ¿qué pasa? Consumí un yogur, después consumí un jugo dietético, después consumí el flancito de no sé qué, después, ¿verdad? Y empecé a sumar y la dosis diaria admisible fue superada totalmente. Pesticidas, drogas veterinarias, hormonas, antibióticos, otra vez las buenas prácticas agrícolas, en este caso tiene que ver con los animales, ¿sí? Que no se utilicen antibióticos o que los animales que están, por ejemplo, muchas veces se da en el caso de las vacas la mastitis y esas vacas necesitan de antibiótico. Bueno, esas vacas no pueden ser ordeñadas porque el antibiótico pasa a la leche después termina en el consumidor final. Entonces nosotros terminamos adquiriendo también el antibiótico que había tomado la vaca, o sea, ni siquiera nosotros, ni siquiera era para nosotros. Pero esas vacas son separadas, por eso tampoco las hormonas, los antibióticos, son las drogas veterinarias que no tienen que aparecer en ningún momento ni en carnes ni en leches. Biotoxinas. Las biotoxinas aparecen en los moluscos generalmente, les puse marea roja para que la identifiquen mejor, es un alga que suelen consumir, aparecen, y les iba a poner una imagen porque la verdad que son re vistosas ver el mar todo rojo, pero bueno, ahí es cuando aparecen las alertas de SENASA, y SENASA dice no se consume por un tiempo todo lo que son moluscos filtradores, porque son los que los retienen, y bueno, ahí aparecen en general los casos de intoxicaciones por biotoxinas, por este tipo de moluscos, es cuando la gente va a la playa y decide comer los berberechos que saca de la arena, con limón, tipo ceviche, por eso el ceviche es uno de los alimentos que más cuidado tenemos que tener, pero nunca depararon en que había una alerta de marea roja y bueno, ahí terminan, son neurotoxinas encima. Y las aminas biógenas, que se componen justamente por la combinación de aminas y microorganismos. Generalmente esto es lo que ocurre en pescados cuando el pescado se deteriora, por eso el pescado tiene que ser muy fresco, porque si no genera este tipo de aminas biógenas y ahí es donde aparecen las intoxicaciones alimentarias por pescados. Peligros físicos, como dijo acá bien la compañera, tenemos materiales, vidrio, madera, piedra, metal, material de aislamiento, huesos, plásticos, objetos de uso personal. Fíjense que en objetos de uso personal aparecen los operarios, por eso es que en las buenas prácticas de manufactura se pide al personal que cuando está elaborando no tenga cadenitas, anillos, aros, nada de eso. Generalmente en las plantas productoras, al final de la cinta de transportación, en la caja final, cuando ya está el envase cerrado, se pone un detector de metales. Una porque puede haber provenido del operario o puede haber sido algún metal que se le salió el tornillo a la máquina,
porque no tuvo el mantenimiento que tenía que tener, o porque se le desprendió algún componente, o porque tiene una traza D, o porque el engranaje no anduvo bien y entonces ese roce hizo que pierda cierto pedacito de metal y ese metal caiga en el alimento. Bueno, piedras pueden venir del campo y demás, es muy típico en las legumbres, cuando uno no las limpia bien y no empieza a tamizar por flotación, no hay bien las separaciones como veíamos en el colegio secundario, que decían cómo se separan los sistemas heterogéneos, y entonces es donde aparece este tipo de cuestiones. Madera también puede ser por producción primaria, envases, cajas, material de construcción, vidrios, botellas, jarras, lámparas. Por eso antes pedían, cuando teníamos, ahora no porque con las luces LED los cambios son muy importantes, pero cuando nosotros teníamos los foquitos comunes se pedían que tengan protección, o sea que esos focos no estén sobre la parte de alimentos sin ningún tipo de protección, porque si se llegaba a romper caía todo sobre el alimento. Y entonces ahí viene cuando el elaborador se hace la pregunta, no, ¿tengo que tirar todo esto? Y viene el tema económico, ¿no? O sea, ¿qué hago? Estoy perdiendo un montón de plata. ¿Lo tengo que tirar? ¿Quién se va a dar cuenta? Sonamos. Ahí estamos haciendo un desastre. Eso, así como está, cierro los ojos, agarro el tacho, chau, fuera, todo. ¿Sí? Y a limpiar todo de vuelta y a comenzar otra vez. No hay forma. Uno de los principales retiros del mercado en el 2019, según la USDA de Estados Unidos, fíjense que a pesar de que uno a los peligros físicos no le lleva el apunte, ¿no? Porque de todos, cuando uno se refiere a peligro físico, químico, biológico, el primero que asocia es el biológico. Primero uno siempre empieza por el biológico. No, puede tener bichos, puede tener microorganismos, no, puede tener... Y sin embargo, fíjense que una de las principales razones de retiro del mercado de productos alimenticios fue el 27% por materiales extraños. O sea, cosas que estaban en el alimento que no tenían que estar. El segundo fue por alérgenos no declarados. Lo que hablábamos hoy, el rótulo, la importancia del rótulo. Que tiene que especificar, porque evidentemente ese 26% fue gente que se descompuso o que fue afectada por algún alérgeno que no estaba declarado. Y después, 13% por importar infracciones y demás. Hoy vamos a hablar mucho de estadísticas. Dentro de los peligros biológicos, ¿qué pueden ser? Pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, pueden ser virus y pueden ser levaduras u hongos. Vamos a hablar de las más comunes. Salmonelosis. Salmonelosis es la enfermedad producida por la salmonela. La salmonela es una enterobacteria y es termolábil. Siempre está en estado vegetativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ser vivo, ¿está bien? Cuando está en estado, cuando hablemos de Clostridium vamos a ver las esporas. Es un ser vivo. ¿Y por qué es termolábil? Porque por suerte, siendo un patógeno, a 72 grados lo puedo eliminar. Esa es la buena noticia. El fuego sí lo mata. Es un ser vivo, ¿viste? Yo dije, no era todo, era parte de todo. Entonces, si es termolábil, quiere decir que si estuvo en el alimento y ese alimento después tuvo un proceso térmico, no debería estar más ahí. Y digo, no debería. Recuerden que dije que es una enterobacteria. Staphylococcus aureus. Esa bacteria es típica del manipulador. ¿Por qué? Porque la tenemos nosotros en la piel y en la mucosa. Esa es la que justamente hacemos llegar nosotros. Y esa genera una exotoxina, o sea, libera toxinas una vez que se multiplica en el alimento, deja toxinas en el alimento. Esas toxinas no se eliminan con calor, no son termolábiles, así que van a seguir en ese alimento cuando lo consuma y generan generalmente ETAs muy fuertes, de corto tiempo, pero terriblemente fuertes, o sea, 24 o 48 horas, pero te descomponen mal. Clostridium botulinum, Clostridium perfringer son dos bacterias que esporulan. ¿Qué quiere decir que esporulan? Yo las comparo siempre con el oso cuando inverna. Cuando ellas tienen el medio, ¿qué es lo que quieren las bacterias para vivir? Lo mismo que nosotros. Agua, nutriente, temperatura adecuada, pH adecuado y
tiempo. El tiempo es uno de los factores más importantes que vamos a tener para dominar el que querramos reproducirlos o el que querramos inhibirlos. Eso es el tiempo. Bueno, ¿qué pasa con el Clostridium botulino? Y tiene esta capacidad de esporular. El oso cuando inverna, ¿por qué inverna? Y porque lo hace en invierno porque no tiene alimento, si sale se muere de frío. Bueno, ella es igual. Tiene esta forma de formar esta coraza y de quedarse en esa coraza hasta que las condiciones externas sean las adecuadas para que pueda salir. Eso es lo que hace el Clostridium. Y tiene el Clostridium botulino específicamente genera neurotoxinas y es el terror de las conservas. Esa es la que genera el botulismo. El botulismo es una neurotoxina y es muy complicada. Entonces, en el caso de las conservas caseras, el terror es el Clostridium botulino. Después tenemos el cólera, que es un vibrión, que también viene por aguas contaminadas, también es una bacteria. Triquinosis, que es la enfermedad producto de la triquinela espiralis, generalmente se da en las carnes de cerdos. Sí se mata con el calor, ahí tenés otro, sí se elimina por calor, pero el problema principal está en las salazones o en los embutidos, porque justamente al no tener calor de por medio, sigue y es viable cuando lo comen. El principal problema de la triquinosis, y hay brotes fuertes, es justamente por productos alimenticios que no pasaron por ningún tipo de control. El anterior, el botulino. El Clostridium botulinum, sí. Quiere decir que vos ingerís el alimento con esa bacteria y se te puede desarrollar al tiempo o qué tanto tiempo te demora la bacteria. Tiene tres formas de actuar. En bebés generalmente desarrolla la bacteria en el intestino y libera la toxina del intestino. Y como es de origen terruño, es por ello que a los bebés no se les da miel en los chupetes. O sea, hoy en día vos compras una miel y tiene que tener la leyenda: no se puede dar a niños menores de 2 años, porque ellos no tienen el sistema digestivo totalmente desarrollado como lo tenemos nosotros. Esta bacteria pasa, coloriza el intestino, desarrolla el intestino, libera la toxina y es una neurotoxina. En el caso de los adultos hay dos formas, o igual que los bebés, si es de la población más vale de riesgo, que ahora hablamos de ello, o puede directamente en el mismo alimento. Como es una bacteria que no le gusta el oxígeno, es anaeróbica, en el alimento, pues la característica de la conserva es que se conserva justamente porque al no tener oxígeno hay un montón de microorganismos que no desarrollan. Bueno, esta sí desarrolla. A la hora de desarrollar, ¿sí? Porque se le dieron todas las condiciones de temperatura y de alimentación, a la hora de desarrollar libera esta neurotoxina y vos te lo comés con esa neurotoxina. Generalmente hay varios tipos de neurotoxinas, pero la que siempre se hace mucho hincapié es la que genera, es como, a ver, ¿viste el Botox? Que se usa medicinalmente, tiene cosas medicinales muy buenas, porque se usan las glándulas sudoríferas y demás. Pero además, para el estrabismo también se utiliza el Botox. Es un inhibidor de la contracción muscular. Bueno, lo mismo hace esta neurotoxina. Entonces empieza de arriba hacia abajo. Vos empezás con que los párpados se te empiezan a caer, no los podés dominar, ¿sí? Se quedan en la boca porque no podés, tus glándulas justamente no liberan saliva, no puedo hablar porque los músculos empiezan a paralizarse, siento que la cabeza se me empieza a caer y así va bajando hasta que te genera un paro cardiorrespiratorio, porque tanto corazón como el sistema, como el diafragma son músculos. Y morís por un paro cardiorrespiratorio. Así que hay que tener cuidado con esa. Después tenemos el Bacillus cereus, el síndrome urémico hemolítico, que es de la Escherichia coli, también muy vista, y es uno de las bacterias a las que más se les apunta, porque justamente afecta a chicos menores de 5 años en forma muy grave. Ahora vamos a hablar un poco más. También es una enterobacteria, es sumamente importante. Listeria monocitógenes, hepatitis A, aparecieron ahora como 2 microorganismos más para desarrollar en el curso de manipulación de alimentos. La Listeria monocitógenes tiene la capacidad, además de ser también de generar meningitis, de ser abortiva. Es uno de los principales factores que generan aborto instantáneo en las mujeres embarazadas, porque justamente
se desarrolla en el útero. Hepatitis A es un virus que todos lo conocemos, pero nunca lo pensamos que venía por parte de los alimentos, y sí viene por parte de los alimentos. Y después tenemos un montón de virus gastrointestinales, como son el norovirus. ¿Qué síntomas presentan las ETAs? Si hay algo que quieren preguntar, si hay algo que... Si váyanse anotando, después nos van preguntando. Si hay algo, porque vamos rápido, ustedes van que vamos sí. muy rápido. Estaría bueno que los nombres sean más fáciles de pronunciar. Eso se lo tenés que pedir a los microbiólogos, que son los que desarrollan los nombres fáciles y demás. Lo importante es que después se acuerden en qué alimentos se pueden lo simplificamos encontrar. con ETA. Claro. Sí, el Staphylococcus aureus, todo, cada vez que doy los cursos de manipulación de alimentos lo asocian con ese dinosaurio, porque les es fácil relacionarlo con un dinosaurio. ¿Qué síntomas genera la ETA? Náuseas, vómitos, diarrea, fiebre cuando son infecciones, dolor de cabeza, dolor abdominal, deshidratación e inclusive en algunos casos la muerte. Y es la muerte en serio, en sí misma. Acá me pongo seria porque es serio el tema. Brotes. ¿A qué le llamamos brotes? Porque ahora voy a hablar mucho de brote de esto, salió un brote de aquello, qué sé yo. Tenemos 3 tipos de brotes. Puede ser familiar, cuando se genera en el núcleo del seno familiar, en el domicilio, colectivo, cuando son en comedores colectivos, escolares y demás. Y comunitarios, cuando ya es un producto que fue diversificado en el mercado en general. Vamos a ver algunas estadísticas como para entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ETA y la importancia de estas ETAs. Un relevamiento que se hizo en Estados Unidos entre el 98 y el 2013 dice que nosotros en el Código Alimentario Argentino tenemos todas las regulaciones de lo que tienen que tener los alimentos y de lo que no pueden tener los alimentos. En realidad es positivo, quiere decir que todo lo que está en la lista principal que puedan llegar a tener es lo que yo puedo utilizar para hacer un alimento. Pero también me establece límites microbiológicos. Todo alimento, cuando yo decido sacarlo al mercado y tiene que tener un registro nacional de producto alimenticio, tiene que tener ciertos parámetros máximos de microorganismos o no tenerlos. El virus todavía nosotros no lo tenemos incorporado. Sin embargo, fíjense, de 972 brotes que hubo alimentarios en esa época, el 56% fue producto de virus, norovirus, hepatitis y otros. El 38% fueron producto de bacterias, listeria, salmonella, escherichia coli, otras. Y el 2% de parásitos. Fíjense, el virus, el porcentaje importante que se lleva del total de los brotes alimentarios. Otro, el EFSA, es un portal de vigilancia de Europa, estableció en el 2019. Primer causa de brotes, salmonela. Ustedes me dirán cómo llegó la salmonela al alimento final si yo dije que era termolábil y la mayoría de los alimentos tienen tratamiento térmico. ¿Sí? Y el segundo, norovirus y otros virus. Hepatitis A, norovirus y otros virus. Otra vez los virus. Otros estudios, RAF, otro buscador de la Unión Europea. Hubo en el 2019 25 notificaciones de virus, 2020 61 notificaciones de virus. Reportes en Taiwán, entre el 2012 y 2015 el 11% de los brotes fueron asociados a virus. Una quinta parte de las diarreas de las personas está asociada a norovirus y que es justamente la principal causa de gastroenteritis. Y se estima que ¿cómo llegan estos patógenos, los virus, ¿sí?, a los alimentos? Por aguas residuales, por heces humanas, por personas infectadas que manipulan los alimentos y por animales infectados. ¿En qué momento? A lo largo de toda la cadena agroalimentaria, no hay un momento específico. La cadena agroalimentaria empieza desde la producción y termina en la mesa del consumidor. En cualquier momento se puede producir una contaminación cruzada. En cualquier momento alguien de la cadena puede contaminar ese alimento. Por eso, cuando hablé de inocuidad,
dije que era producir un alimento seguro, que no genere un daño a un tercero, pero que es una obligación de todos, que no es de una sola persona, que es un trabajo en conjunto. ¿Qué vacunas tenemos? La única vacuna para una enfermedad transmitida por alimentos que existe es la de la hepatitis A. Esa es la única, que a nosotros todos nos dan, ¿sí? Porque está en el calendario. Entonces nosotros decimos, bueno, listo, ya está, estamos todos vacunados. Por eso no sufrimos de esa ETA específicamente. En la Argentina está dentro de ¿qué te la dará al año, a los 2 años? Creo que es. Y está dentro del calendario, así que ya está. No hay problema. En el 2005 la incorpora la Argentina, ¿sí? Como justamente una obligación. Y fíjense en la gráfica, en el año 2004, 2003, 2004, los picos que hay de hepatitis A, 2005 comienza la vacunación y miren 2007, 8, 9, 10, 11, 12, no más hepatitis A como enfermedad transmitida por alimento en la República Argentina. La Organización Mundial de la Salud toma este ejemplo cuando ve que en Argentina funcionó y que realmente fue exitoso. Toma este ejemplo y recomienda al resto de los países que también la incorporen en el calendario. Se están desarrollando vacunas para norovirus y Escherichia coli, todavía están ahí, no las tenemos presentes, pero sí están en vías de investigación. En el caso de los virus, ¿cómo los elimino? Bueno, a ver, no dije matar, porque el virus no es un ser vivo. Dentro de la clasificación biológica de ser vivo no aparece virus, o sea, no puede porque no es un organismo que por sí mismo se desarrolle, se multiplique, entonces no entra dentro de las clasificaciones de seres vivos, pero sí puedo tomarlo como decir, por eso le digo elimino y no mato. Hay 2 tipos de clasificaciones así groseras que son virus desnudos y virus envueltos. Los virus desnudos tienen la complicación de ser más persistentes en las superficies y de ser más resistentes. Es justamente el caso del norovirus. O sea que, si hubo un brote alimentario, fue producto de un norovirus, se identificó como tal, y fue producto de un norovirus, llegó al alimento, por más que le haya hecho un tratamiento térmico, a la verdura la haya intentado desinfectar con la batina, la haya metido en el congelador 6 semanas, la reducción que se produce del virus es muy baja, es muy resistente, ¿sí? Muy resistente. ¿Con temperaturas bajas el norovirus también muere? No, es resistente. Solamente pasando los 76 grados. Tampoco, es resistente. Oh. Eso lo dejamos para nosotros, mujer. Vos, las temperaturas de pasteurización o las temperaturas seguras, que son arriba de 72, 76 grados, tienen que ver más que nada con las bacterias, con las enterobacterias. Las tomás para poder eliminar Escherichia coli y salmonelas. ¿Está bien? Sí, señor. Bacterias en estado vegetativo, no en estado esporulado. Porque el estado esporulado también te resiste la pasteurización, por eso existe la esterilización. Según diferentes. Y, por ejemplo, en el caso del virus de SARS-CoV-2, que fue el más visto ahora por el tema del COVID, por eso están todos con barbijo, menos yo, perdón, estoy lejos de ustedes igual. Que están llevando a cabo, gracias a es un virus envuelto. Todos los entonces, como virus envuelto, torneo de la segunda fecha de Copa Jujuy están recibiendo una capacitación importantísima en cuanto a manipulación de alimentos. Todos los estudios hechos en este momento realmente interesante la charla, muy buena la participación de los detectó hasta ahora es que no es una enfermedad transmisible por alimentos. Participantes. O sea, por más que yo le estornude arriba, si soy COVID positivo, por más que yo estornude arriba del alimento, lo voy a hacer otras cosas, pero no de COVID-19, claro. No va a adquirir la enfermedad de coronavirus. Esos fueron los últimos estudios que se realizaron, hicieron toda una investigación, la gente de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, y sacaron informes al respecto. Ahora, mi pregunta es, si no los puedo eliminar, no puedo, porque son resistentes, ¿qué hago para que no estén en el alimento? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no los puedo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Casos reales. Vamos a tomar
noticias de los diarios, casos reales. Intoxicación masiva en una fiesta, murió una mujer e internaron a 30 personas. Divina la fiesta. Ustedes generalmente, si están en el área de gastronomía o hacen eventos o piensen desde el lado, pónganse de los dos lados. Primero pónganse desde el lado, hago una fiesta y terminamos todos intoxicados, y más con una muerte. ¿Sí? O sea, terminaron muy mal esta fiesta. Y pónganse del lado gastronómico, hago eventos, tuve una situación de esta naturaleza, económicamente estoy arruinado. ¿Está bien? Entonces, del lado que me ponga, son pérdidas. Por eso es tan importante la seguridad alimentaria. ¿Cuál fue la causa? Salmonela en ensalada rusa. Eso fue lo que detectaron. Intoxicación masiva en Rosario confirmaron la presencia de bacteria en la comida. Los análisis para determinar las causas de la indigestión con cientos de personas en la cena, organizada por la Universidad Nacional, determinaron la existencia de Escherichia coli, enterobacteria, termolábil. ¿Cómo llegó al alimento? 23 hospitalizados por intoxicación en uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires. Les puedo asegurar que era uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires. De hecho, está en Puerto Madero. El hummus vegano que dejó en terapia intensiva a 2 hermanas se fabricaba sin controles en una casa de Palermo. Ahí estamos hablando de una intoxicación botulínica, justamente. Ahí, estas 2 hermanas adquirieron botulismo. La etiqueta era divina. ¿No saben qué linda que era la etiqueta del hummus vegano? Que nunca tuvo un registro nacional de establecimiento ni de producto alimenticio. ¿Sí? Divina. Pero las condiciones en las que la fabricaba eran terribles. Y el hummus, justamente, es un alimento que no tiene muchas barreras para que no desarrolle el Clostridium botulinum. Las 2 hermanas internadas. Alerta en Santa Fe por brotes de triquinosis en Córdoba y Buenos Aires. Lo que dijimos hoy, la triquinela. Sí, la elimino con calor, pero el problema lo tengo en los salamines, los embutidos, todo lo que son salazones, porque por más que deshidrate a la carne con la sal, no me van a crecer otras cosas, pero esa sí me va a seguir ahí y va a seguir viable. Muere una niña por intoxicación con alimentos, 12 años la niña. ¿Era necesario? No, no era necesario. ¿Dónde fue? En una feria al plato en el colegio. Tenemos un tema ahí cuando hacemos esto de que el alimento siempre es como la fuente principal de recaudación de alimentos. De dinero. De recaudación de dinero. De dinero, perdón. En muchos lugares, sobre todo en las escuelas, pero no se toman las condiciones necesarias. Nosotros tenemos poblaciones de riesgo, tenemos un grupo poblacional que para nosotros es la población de riesgo, que son adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas y niños menores de 5 años. Esa población específica es con la que nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas veces pasa que frente a una situación ocurre que, no sé, todos comimos lo mismo, pero alguien se descompuso y yo no, y él no, y él no. Distintos organismos. Totalmente. Y cantidades influyen. La cantidad que comiste, qué carga microbiana tenía, cómo está tu sistema inmunológico, cómo está comprometido el del otro. Hay un montón de factores, pero esos 4 son fundamentales. Por eso nosotros, hace un rato cuando hablé de Listeria monocytogenes, dije, es abortivo. Es una bacteria abortiva y causa un montón de abortos. Y no lo vas a saber, te van a decir, no abortaste, ya está. O sea, perdiste el bebé. Ahora, ¿es necesario? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Hay que llegar a esto? Yo Por creo ejemplo, que no. para detectar esa clase de enfermedad, porque como decís, los médicos te van a decir, perdiste el embarazo. ¿Hay que hacer algún estudio en específico para saber que fue esa bacteria? Sí, las estadísticas generalmente hacen este tipo de cuestiones porque aparece dentro de las setas. Durante el 2020 y 2021 tenemos un tema bastante importante en cuanto a la estadística, porque justamente con el tema de la COVID nos ha dejado como fuera de estadísticas en un montón de cuestiones. Argentina no es nosotros todavía estamos como lejos de tener estadísticas muy buenas. Hay un boletín de vigilancia integral que larga cuántas gastroenterocolitis hubo, cuántas gastroenteritis, si hubo síndrome urémico hemolítico, si hubo casos de Clostridium. Hay, pero necesitamos desarrollar más estadísticas para entender que la solución de esto
no está en lo que vamos a hacer después, sino en la prevención. Claro. O sea, acá lo importante es prevenir, no llegar a lamentar. Por eso todo esto que estamos hablando tiene que ver con la prevención. ¿Qué voy a hacer para que este alimento sea realmente inocuo y seguro? Y la responsabilidad es absolutamente de todos nosotros. Miren este informe. No me quieran matar que ustedes son de acá, pero se les puse a propósito. La red de seguridad alimentaria, que es justamente del CONICET, en un análisis de riesgo, por eso hoy les expliqué también que es un análisis de riesgo para que vean que tiene una base y un soporte científico, que no es tres locos que se juntaron y dijeron, che, vamos a ver cómo son estos quesos. No, le dieron un soporte científico para que realmente sea fehaciente. El análisis de riesgo de quesos artesanales elaborados con leche de cabra. Participaron muestreos, los hizo el INTA, en Jujuy, Buenos Aires, Catamarca, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. El muestreo lo hizo el INTA. La mayoría de los quesos se elaboraban con leche cruda. Nuestro código alimentario no acepta la elaboración con leche cruda, salvo una situación en particular. ¿Sí? Pero nosotros no estamos preparados para elaborar quesos con leche cruda, por eso primero se pasteuriza. Es complicado. Resultado del relevamiento. 39% de los quesos presentaron contaminación con salmonela, enterobacteria. 56% de los quesos contenían Escherichia coli, otra enterobacteria. La probabilidad de enfermar por consumir uno de esos quesos fue del 26%. Probabilidad. O sea, eso es 26 quesos de cada 100 enfermaban. En personas normales, ¿no? O sea, ellos hicieron toda esta evaluación, recuerdan, bajo un análisis. El 18% de los, me quedó LSO, de los quesos analizados tenían Salmonella, Escherichia coli y Staphylococcus aureus a la vez. Una bomba. Venta sin control ni trazabilidad. Horrible. Lo peor de todo... ¿Qué desayuno de queso de cabra? No, ahí estás equivocado y te voy a ir para otro lado. Lo peor de todo, ¿saben que la leche cruda te presentaba menos carga microbiana que el queso terminado? Empiezan a preguntarse dónde están los errores, chicos. Los procesos. La elaboración, el mantenimiento de... Empiezan a preguntarse de todo lo que estuvimos viendo y de las estadísticas, ¿dónde están los errores? Otro relevamiento, queso elaborado con leche de vaca, 44% de los quesos maduros después de 60 días. ¿Por qué a los quesos se les pide, cuando es de leche cruda, se les pide que tengan una maduración mayor a los 60 días? Según los informes y las estadísticas, los informes científicos, lo que establecen es que después de los 20 días de maduración, la Escherichia coli justamente se inactiva por la deshidratación del mismo queso, y lo mismo pasa con la salmonela después de 30 días. Por eso es que para seguridad de ese queso tiene que superar los 60 días. Pero es muy importante la materia prima, ojo, porque la carga microbiana, ¿sí? Cuando el fuego mata todo, no mata todo, mata un porcentaje del todo en las condiciones adecuadas. Ahora, si yo empecé con 10 microorganismos y termino con 1, si empiezo con 1 millón de microorganismos en la materia prima, en el mismo proceso térmico, ¿con cuántos termino? Entonces la materia prima es fundamental. La calidad de la materia prima es fundamental. Bueno, Staphylococcus aureus, recuerden que está en donde les dije hoy. No sé si le dijiste la mucosa, en la piel. En la mucosa y en la piel de las personas. O sea, que piensen quién lo lleva. ¿Es propio del alimento? No, no es propio del alimento. Si aparece ya saben por qué. La FAO en el 2015 hizo un relevamiento de 7.6 billones de la población mundial, 600 millones enferman al año por alimentos, 1 de cada 10 personas. 420.000 mueren al año por una enfermedad transmitida por alimentos. 125.000 niños menores de 5 años mueren por enfermedades transmitidas por alimentos. Les vuelvo a preguntar, ¿es necesario? A la hora de ver las estadísticas, yo lo que digo es,
en la cabeza uno puede, a principio, a priori, decir, ok, 125.000 en 7.6 millones. ¿Me representa un número importante? Ahora, a esa respuesta que ustedes dieron, yo les hago otra. Dentro de esos 25.000 niños muertos estuvo su hijo, su sobrino, el amigo de su hijo. ¿Cuánto representa la estadística? ¿Lo pudieron haber evitado? Sí, claro que lo pude haber evitado. ¿Lo hice? No. La pregunta es, ¿por qué no lo hice? ¿Porque desconocía? ¿O porque conocía y me dio igual? Porque a veces uno, cuando hace los cursos de manipulación de alimentos, donde le dicen un montón de circunstancias bajo las cuales yo tengo que hacer, es, me tengo que comer 7 horas, porque ahora en el nuevo Código Alimentario Argentino son 7 horas, me tengo que comer 7 horas en ese curso. ¿Para qué? Y porque necesito el carnet para laburar. Nada más que eso. Pero es importante. Pero no estoy pensando justamente en por qué está ese curso, por qué es obligatorio el curso, o sea, ¿qué es lo que generó para que sea obligatorio? Entonces, a la hora de las estadísticas, un niño en 10 millones es un niño, y si era tu hijo, es todo. ¿Sí? Entonces hay que pensar que las estadísticas tienen esto, que uno puede ese número mirarlo desde muchos ángulos. Síndrome urémico hemolítico año 2019. ¿Me pueden explicar cómo puede ser que la Argentina tenga el mayor índice de niños enfermos por Escherichia coli que hayan adquirido síndrome urémico hemolítico? Terminan en trasplantes de riñones, una vida complicada o en la muerte. La Escherichia coli es una enterobacteria. Generalmente, si yo les digo síndrome urémico hemolítico, ustedes me lo van a asociar a las hamburguesas. Es el primer alimento que lo asocian. No es la hamburguesa. Primero la carne picada y las condiciones en que la carne picada se manipula y se transforma y la temperatura final a la que se la lleva. Y después otro de los alimentos más importantes a través del cual llega Escherichia coli a los niños es a través de los vegetales. Vuelvo a las buenas prácticas agrícolas. Si yo estoy alimentando mis plantas, mi huerta, con materia fecal, la materia fecal tiene un montón de enterobacterias. Si esa frutilla que llegó al niño no fue desinfectada en las condiciones que se necesitan, para algo vieron las 5 claves de la inocuidad, o deberían, o si quieren otro día les charlamos, no hay problema. Si yo no hice la desinfección de las verduras y frutas como correspondía, lo más seguro es que exhiba ahí, y lo más seguro es que llegue a un niño. Y en niños menores de 5 años genera síndrome urémico hemolítico. Es realmente un problema, es el deterioro del riñón, es llevarlo a diálisis, es tener que esperar un riñón para trasplantarlo. Y si no llega, se muere. Innecesario. De todo lo que hablamos, ¿dónde está el foco? En el manipulador. ¿Vas a dejar de hacer queso de cabra con lo rico que es? No. Van a tener más precauciones. Empecemos a hacerlo bien. Aparte, ayer, como dijo Vivi, fuimos a recorrer gran parte de la provincia, una provincia bellísima, tiene muchísimo para brindar. Y el queso de cabra y el, ¿cómo se llama el otro? El quesillo, que ahora está en el Código Alimentario también, así que a partir de ahora lo tienen incorporado como un alimento genuino, lo venden en todos lados. O sea, tiene identidad. ¿Por qué van a perder esa identidad? Porque si por cada alimento que está afectando a la salud pública voy a eliminarlo, no tenemos más alimento. Entonces, ¿dónde está la dieta saludable? No la vamos a tener tampoco. Entonces, en lugar de eliminar lo que da identidad, démosle valor e inocuidad fundamental. La Constitución argentina dice que todo alimento tiene que ser seguro y la inocuidad es parte de la seguridad también. Entonces, no lo eliminemos, no lo saquemos, hagámoslo como corresponde y que la gente que lo come, que lo pueda disfrutar. El manipulador de alimentos es el que está en tela de juicio hoy y en general es el que somos todos tenemos la responsabilidad, hasta como en la casa, como se dice, cuando yo abro mi comida domiciliaria,
Porque yo también, por desconocimiento, puedo enfermar a mis hijos. Entonces, la responsabilidad está en todos. Yo también, como consumidor, tengo la responsabilidad de elegir el alimento. Yo también soy responsable como consumidor. No le voy a echar la culpa todo al otro. Si yo elegí este alimento porque, por el motivo que sea, también soy responsable por no haber visto o haber retirado la mirada a la hora de pensar que podía ocurrir. Muchas veces también en lo que es la parte económica, ya sea el carnicero, el productor, lo que fuese, decide ganar dinero antes que prevenir o contagiar a su cliente. No sé si alguien vio la película El Patrón, se llamaba. Trata de una carnicería que tomaba carne en mal estado, lo pasaba por distintos líquidos, cosas, y la vendía al público, y engañaba al público. Bueno, eso por ley obviamente está prohibido. El Código Alimentario argentino prohíbe ese tipo de prácticas. Yo he presenciado, o sea, eso es, pasaban pollos por la bandina. Bueno, por eso el punto está en qué vamos a hacer. O sea, vamos a seguir yendo a estas prácticas inadecuadas. ¿Vamos a hacer la vista gorda a la hora de la inocuidad de alimentos? ¿O realmente vamos a tomar las riendas del asunto y vamos a hacer las cosas como corresponde? Y el tema es cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Muchas veces lo hacen en la embutida, en los chorizos, ya carne que ya están por pasarse. Y en las carnicerías pasan eso. Y muchas veces la gente que hacen el control hacen la vista gorda y miran para otro lado. Claro. Entonces hay una responsabilidad en cadena, hay una cadena de responsabilidades acá. Así es, sí. ¿Sí? Que se tapa todo con dinero. Todo es una responsabilidad también de quien acepta y quien lo elige hacer. Y esto también está penado. El Código Alimentario argentino establece quiénes son manipuladores de alimentos. Manipuladores de alimentos somos todos, desde el productor hasta el consumidor. Toda la cadena agroalimentaria hay manipuladores de alimentos. Transportistas también. ¿Por qué? Porque manipulador de alimentos es el que está directa o indirectamente en relación con el alimento. No solo aquel que manufactura, porque uno enseguida relaciona al manipulador con aquel que lo produce, no sé, en una cocina o en un lugar productor. No, somos todos, hasta el transportista también, porque el transportista tiene que saber que si esa cámara frigorífica que tiene atrás se apaga o esa temperatura se ve alterada, ese producto también se ve alterado. Temperaturas seguras. Una de las 5 claves de la inocuidad. Otra estadística. Hoy viene con todas las estadísticas para que vean un poco la realidad realmente del tema. En el EFSA, ¿sí? En la estadística, la que está arriba, me dice que el 0,1% de los brotes alimentarios son productos de catering, en aviones, catering en aviones. Después de lo que es el takeaway o food safety es el 0,4. Y después voy a ir a los más importantes. El 41% de los brotes alimentarios son domésticos. Y en domésticos yo les pregunto, porque todo lo que tiene Registro Nacional de Establecimiento y todo lo que tiene Registro Nacional de Producto Alimenticio, como establece el Código Alimentario, no es doméstico. Entonces, ¿qué tomamos dentro de la palabra doméstico? ¿Sí? Porque todo el mundo produce y vende y no tiene Registro Nacional de Establecimiento ni de Producto Alimenticio. ¿Dónde lo hace? ¿En la casa? Es doméstico. El 22% en restaurantes, bares y demás. Es un porcentaje alto, porque aparte de las intoxicaciones, ¿sí? O las toxinfecciones dentro de los restaurantes generan daños económicos severos. Un brote alimentario hubo, a ver si ustedes recuerdan, voy a nombrar dos muy conocidos, pero no sé si por ahí los recordarán o los habrán escuchado, porque hay gente más chica, o los habrán escuchado. Uno fue de un vino, el vino Soy Cuyano. Hubo una adulteración consciente, a una cantidad de vino le agregó agua, azúcar, y para darle el contenido de alcohol que tienen los vinos generalmente, le agregó alcohol etílico. El alcohol etílico es altamente tóxico, genera ceguera y muerte.
hubo gente ciega y hubo muertos por una adulteración. Fue consciente. Que uno a veces, como me decís del carnicero, o vos me estabas comentando de la elaboración de chorizos, que uno no sepa que hubo un muerto no quiere decir que yo no lo haya hecho, que no sea el culpable. Yo por ahí no me enteré, pero por ahí el muerto estuvo. No se hizo el estudio o el análisis retroactivo para ver por qué y de dónde salió o por qué se murió. Sí, pero estuvo. No quiere decir que estas personas no sean responsables de intoxicaciones o de muertes. Por ahí ellos no lo saben, pero lo fueron. Pero sí son conscientes de lo que están haciendo y de que el proceso que están haciendo no es el adecuado. Eso sí son conscientes, porque si no, no lo harían. Porque si la carne estuviera en buen estado, no tendría que ponerla ni en lavandina, ni hacerle, no sé, malabares para que no tenga el olor que desarrolla. El ANMAT, que es nuestra agencia, sí, el ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos de la República Argentina, de la cual depende el INAL, que el INAL justamente es el Instituto Nacional de Alimentos, también sacó en una notificación que el 40% de las prácticas en el hogar son las que generan los brotes alimentarios. O sea que todo lo que no está siendo verificado, controlado por la legislación, es lo que está produciendo en mayor cantidad de brotes alimentarios. El Código Alimentario Argentino establece en el artículo 21 que es obligatorio el curso de manipulación de alimentos y obtener el carnet de manipulador. El que la mayoría de la gente va a hacerlo porque es un trámite, pero no está tomando en cuenta lo que ese trámite está involucrando, que son todas estas estadísticas que nosotros estamos viendo hoy. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de este código, de este artículo 21, de este curso de manipulación de alimentos? Que todos hagamos alimentos seguros. Ese es el objetivo. Que no enfermemos a nadie, que no seamos responsables de esto. Y el tema es cómo vamos a llegar a eso. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a aplicar buenas prácticas de manufactura simplemente porque me están obligando a hacerlo? ¿Solo por eso lo voy a hacer? Porque cuando es lo que ocurre, cuando ocurre esto de que lo hago justamente por obligación, cuando el otro no me ve, me doy vuelta y digo, no sé, ya está, total no me vio. Agarré la cuchara, probé, volví a poner la cuchara en el mismo lugar. Estafilococos aureus a millones, ¿no? Porque los tengo justamente en la parte de la saliva, en la mucosa. La metí adentro, volví a revolver. Total, nadie me vio. ¿Él me vio? No, nadie me vio. Y sigo. Entonces, acá hay un desafío. Y este desafío es justamente el de poder evolucionar a la inocuidad y trabajarla como tal. No solo por los aspectos técnicos que la inocuidad tiene, o sea, todo lo que tiene que ver con parámetros, todo lo que tiene que ver con testeos, sino también como la suma del resultado de las conductas de cada uno de los individuos, que somos nosotros. Porque la parte técnica la hace una maquinaria, la hace un laboratorio, pero nosotros somos los que estamos ahí. Entonces el desafío está principalmente en nosotros, en trabajarlo por convicción propia y no por una obligación, como acaba de decir vos, justamente. O sea, yo lo hago porque realmente estoy convencido de lo que estoy haciendo, porque conozco, porque sé, y ese es el punto. Y acá aparece un nuevo paradigma, que es lo que justamente en lo que está evolucionando la inocuidad, que tiene que ver con el tema de cambiar esto que nosotros conocemos como programa de la inocuidad a lo que es la cultura de la inocuidad. En el programa de la inocuidad, ¿qué tengo? Un control, alguien que controla, alguien que me está diciendo cuál es el control de las cosas que tengo que hacer. Ahora, si no está ese controlador, ¿yo las hago? No, total, no me interesa. ¿Quién es ese controlador? Y generalmente es la gente de calidad, ¿no? En una empresa. O sea, todos los que trabajan en calidad, el jefe de calidad, son los que vienen y te dicen, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Hoy tenemos curso de, todo el mundo dice, uy, hay que quedarse más tarde en el trabajo porque tenemos curso de, pero no pensamos, no, sí, bueno, tenemos este curso por tal motivo. Entonces, ¿cuál es el nuevo desafío? La cultura de la inocuidad. ¿Qué tiene que ver con la cultura? ¿Qué es la cultura de la inocuidad? Es justamente esto,
que nosotros lo tomemos como algo de convicción propia, que está bien hacerlo, que tengo que hacerlo porque está bien y estoy convencido, y no lo hago solo en el trabajo, sino que lo hago en mi vida cotidiana. Es la sumatoria de un montón de acciones colectivas que son las que nos van a llevar a que este alimento sea inocuo. O sea, ¿es necesario matar chicos? ¿Es necesario que muera un adulto? ¿Es necesario? No, no es necesario. ¿Es necesario que un adulto agarre una gastroenterocolitis y termine hospitalizado? No, ¿por qué? Porque por ahí no se murió justamente por el virus que le generó la gastroenterocolitis, pero en el hospital se agarró una intrahospitalaria y chau. Entonces tenía que llegar al hospital. No era necesario que llegue al hospital. El tema está en qué es lo que vamos a hacer los manipuladores y cómo vamos a prevenir. Acá la clave está en la prevención y no en tratar de resarcir. Si yo hago todo bien antes y toda mi cadena agroalimentaria va como corresponde, entonces las cosas van bárbaro. ¿Tengo que eliminar el queso de cabra porque está totalmente infectado? No lo tengo que eliminar. Tengo que enseñar a producirlo en las condiciones adecuadas para que ese queso de cabra siga siendo tan rico como era y que por eso tiene una identidad. Lo mismo que el quesillo. Esa es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad compartida de todos nosotros en que ese alimento sea inocuo y que terminemos una fiesta bien y no adentro de un hospital y encima con una persona fallecida. ¿Qué más queremos que irnos de una fiesta y decir, che, qué bien que la pasamos, qué bueno? Y no decir, estoy totalmente descompuesto, me siento re mal y estamos todos afectados. La Federación Argentina de Asadores tiene un montón de delegaciones dentro de la República Argentina. Yo les puse algunos ahí. Cada provincia tiene su delegado. Estamos nucleando a la gente para que se acerque justamente a la federación y a través de la federación y a través de sus delegados puedan llegar a lo que son las capacitaciones. Nosotros desde el Departamento Educativo y Tecnológico lo que estamos ofreciendo justamente son capacitaciones y asesoramientos para que todos aquellos que no sepan a dónde recurrir tengan un lugar a donde puedan recurrir a la hora de tengo dudas, no sé qué hacer, porque hoy yo les estoy plantando un montón de dudas, ¿no? O sea, se van a ir de acá un poco como diciendo, y ahora llego a casa y ¿qué hago? ¿Como o no como? Pasé por el puestito de pirulo y tenía choripán, ¿como o no como? O sea, uno ahora empieza a cuestionarse un montón de cosas. En ese cuestionamiento justamente es donde después tengo que atacar, ¿sí? Con educación y conocimiento. Entonces nosotros lo que les ofrecemos es justamente desde la Federación un departamento educativo y tecnológico como para que tengan un lugar a donde puedan asesorarse, consultar y tengan la posibilidad justamente de poder participar en cursos y eventos. Chicos, yo ya por hoy terminé. Me voy, no quiero preguntas, porque van a mandar preguntas. No, si tienen preguntas o quieren consultar algo, no tengo ningún inconveniente. Uy, ya los dejé. Hasta sin preguntas los dejé. Tantos nombres raros, es como que... ¿Quién hizo de acá el curso de manipulación de alimentos alguna vez? Saben que ahora se renueva, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Antes de la pandemia. Antes del 2019 ya es renovable. Sí, lo tengo que hacer. Igual la renovación depende de la unidad sanitaria jurisdiccional, cómo lo va a hacer. No es obligatorio que vuelvan a hacer el curso, sigue el examen. ¿Sí? Ahora, si consideran que tienen que reforzar conocimiento, ¿sí? Pueden hacer el curso de vuelta. De todas formas, traten de ir un poco más allá del curso, porque el curso van a darle lo que son los contenidos mínimos y realmente hay un montón de cuestiones. Yo hoy les dejé un montón de cuestiones. Todos estos nombres raros que vos me decías, que tienen que ver justamente con los microorganismos, o las biotoxinas, o las aminotoxinas, todo eso, o los alcaloides que pueden llegar a tener, o las micotoxinas, tienen que saber que a la hora de manipular qué es lo que yo puedo llegar. Cuando hoy hablábamos de las enterobacterias, ¿alguien me puede decir cómo llegaron la salmonella y la Escherichia coli, que son enterobacterias,
a los productos terminados? ¿A alguien se les ocurre? Yo les doy sobre el punto principal. Son bacterias de origen fecal, por eso son enteros, ¿sí? Son de origen fecal. ¿Cómo llegaron al producto terminado? ¿Por qué el lavado de manos? La mayoría de la gente va al baño y no se lava las manos. También. Cuando están cocinando, tienen que estar ustedes, el uniforme, el lugar y la comida. Nada más. No tiene que haber nadie, ni nada, ni perros, ni gatos. Para eso existen BPM, POES y MIP. Y son obligatorias, chicos. O sea, las BPM no pueden desconocerlas. Si hay algún brote y en ese brote estuvieron involucrados, y ustedes dicen, no, pero bueno, a ver, en la investigación, bueno, pero yo no sabía que tenía que hacer esto. ¿Usted está manipulando alimentos? Sí. ¿Hizo el curso de manipulación de alimentos? Sí. ¿Conoce las buenas prácticas de manufactura? Sos culpable. Tenés que conocerlas. Entonces, si lo que les aportaron es lo mínimo, traten de excederlo, vayan, investiguen. Cada una de estas bacterias tienen una forma de accionar. Por ejemplo, no voy a encontrar un Clostridium botulinum, por ahí sí la espora, pero no me va a hacer nada porque total está esporulado. Y yo les hablo de esto y me están diciendo, está esporulado. ¿Qué me está diciendo? Vegetativo, multiplica, desarrolla, libera. Yo les dije, hoy no les doy el curso de manipulación de alimentos. Lo que necesito es que sepan que tienen que hacerlo a conciencia, porque necesito prevenir. Y según el alimento que yo esté produciendo, lo que estoy elaborando, es la prevención que tengo que tener. Cuando hubo una ley que bajó la cantidad de sal en los productos, tuvieron los productores, generalmente de conservas, tuvieron que hacer una reformulación en sus alimentos, porque la sal justamente es un inhibidor bacteriano también. El azúcar es un inhibidor bacteriano también. O sea, tiene características que producen la inhibición. ¿Por qué? Porque el hecho de no tener agua disponible hace que el microorganismo no desarrolle. Listo, no les digo más nada porque ya con las caras que tienen, pero conozcan, sepan y pueden llegar más allá. En turismo está usted, señor. Sí, justamente le agradezco un montón. Se me abrió un gran panorama y una gran necesidad que tiene la Asociación Rutas Alimentarias de la provincia de Jujuy en este tema, como así también la planta turística provincial que ya está blanqueada, listo para comercializar, pero ese es uno de los problemas que tenemos, que hemos detectado en la provincia de Jujuy, tal como lo explicó usted, el tema de los quesos, el tema de la carne, el tema de los comer para poder salir al mercado y ofrecer. Nosotros entendemos que esto, el turista cuando llega a Jujuy tiene que tener la seguridad alimentaria, la seguridad de la estadía. Necesitamos un gran apoyo. Estoy muy agradecido por los organizadores, muy agradecido por usted y me pongo a disposición de mis contactos para poder tener un nexo y poder llegar a la concientización de este hermoso producto que tenemos los jujeños y que no la queremos perder, pero lamentablemente necesitamos una política de Estado, agenda, nación, provincia y municipio, relación público, privado y académico, y realmente, porque donde se forman nuestros estudiantes, nuestra gente de las tierras, ya tenemos las leyes para el Consejo de Planificación Provincial, tenemos la ley de ordenamiento territorial, tenemos el Plan Estratégico Federal que salió de 2014 a 2025, creo, tenemos el Plan Estratégico Provincial, ya estamos trabajando en unas zonas de la montaña para que el plan estratégico baje al territorio por sectores, ya tenemos las herramientas, estamos trabajando, pero esto es muy importante para nosotros porque en caso contrario vamos a perder el producto, se va a perder el alimento. Para nosotros el campo es el sustento de la ciudad. Si el campo muere, va a morir la ciudad. Y ahí estamos peleándole nosotros desde el sector de la huella gaucha, rutas alimentarias, algunas comunidades originarias, productores, y hay una serie de profesionales que estamos, pero necesitamos este tipo de cosas, esta orientación para vincularnos con todos
los actores que seríamos la parte privada, porque realmente queremos recuperar la cultura del trabajo y la responsabilidad que legamos de los abuelos. Totalmente, la responsabilidad es compartida y la cadena es amplia. Además, la interacción es una red, el alimento nunca va por separado, el turismo también tiene una relación muy importante con la parte alimentaria. Y por otro lado, si vos tenés un montón de turistas, o sea, nosotros para venir este fin de semana, no saben lo que se nos complicó, los aviones realmente estaban llenos, o sea que van a tener un fin de semana espléndido, ¿sí? Y el espléndido tiene que ver también con que la gente se vaya y diga, che, qué bien que la pasé. Y no, me la pasé en el hospital porque tuve una gastroenteritis terrible y no sé qué comí, pero bueno, viste, tenés cuidado con la comida ya. No está bueno. Y si realmente se puede evitar. O sea, el manipulador tiene una responsabilidad como la tiene el consumidor. Pero el punto está en no eliminar alimentos, sino en prevenir que esos alimentos transmitan enfermedades. Porque justamente tienen una identidad también en la gastronomía, como toda región. Y esa identidad la tienen que hacer valorar. Y el valor agregado es darle algo más, pero la inocuidad es una parte esencial, tiene que ser algo intrínseco del alimento. No puede ser que la inocuidad sea un valor agregado. Es una locura eso, porque estamos hablando de la salud. Entonces, esto de combinar actores me parece genial. Creo que lo estatal, lo privado y lo académico. Ustedes tienen una universidad, hoy me enteré que la universidad de acá de Jujuy tiene bromatología. Entonces, bueno, tienen un montón de chicos que quieren laburar. Combinen con ellos. ¿Qué más quieren ellos que están en lo que les gusta? Nosotros en la universidad, yo soy de la Universidad Nacional de Lanús. Trabajo ahí hace muchísimos años y justamente coordino el programa de elaboración segura, de manipulación de alimentos. Y a los chicos del último año me los llevo a todos a dar cursos conmigo y les encanta. Entonces yo puedo ampliar la capacidad que tengo para dar, porque si no somos pocos docentes para poder dar los cursos de manipulación de alimentos, puedo dar muchísimos más en el año, que justamente tiene que ver con esto de la concientización y el trabajar y el prevenir. Trabajamos mucho con microemprendedores, mucho con feriantes. Bueno, Viviana ha trabajado muchísimo también con ellos desde la municipalidad en su momento. Entonces tratamos de trabajar en general con la gente que no está en los registros, porque es donde tenemos que apuntar. ¿Podemos dejar a los feriantes y cerrarle la feria? No cerremos la feria, pero hagamos las cosas bien en la feria. Porque aparte también todo esto que tienen dentro de cada provincia, de lo que son los artículos regionales y las economías regionales, a la gente que viene le encanta. A mí Pumamarca me encantó, Ticara me encantó. Entonces, ¿tiene una cocina con acero inoxidable? No la tiene, pero ¿sabés qué? Que trabajan re bien. Entonces, no está el tema en hacer. Una cosa es lo que es una planta alimenticia y otra cosa es que la feria no tiene que desaparecer, pero sí podemos hacer las cosas bien en la feria. Y eso es importante también. Y hay un montón de opciones que no es llegar al Registro Nacional de Establecimiento o al Registro Nacional de Producto Alimenticio, que involucra dinero. Hay un montón de opciones que hace que se pueda llegar a la legalidad, que Vivi hoy va a hablar justamente, y que puedo hacer las cosas bien a través de eso, sin llegar todavía a eso, siendo ese mi objetivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser mi objetivo final pensar en tener un Registro Nacional de Establecimiento? Puedo hacerlo. Bueno, gente, lo vamos a dejar. Creo que los chicos habían preparado un brunch break, algo para ahora, para el entre. No sé quién es el que trae la pastelería, yo desconozco, pero sé que es buenísima. Y que es saludable, que es inocua, pero los dejo. Muchísimas gracias por participar. Gracias a todos los que están atrás de Instagram por haber estado con nosotros. Y bueno, los esperamos en la federación, acá en Jujuy. Tienen a Marcelo y a José a disposición. Bueno, muchas gracias, agradecemos a Vero. Ahí finalizamos la transmisión de esta primera parte del seminario. En un ratito seguimos con la siguiente clase del seminario. Pasó buenas prácticas de manufacturación. No, mira, ¿vieron cuando increíble participación. Alguien va a la pista y baila bien?